Buenos días, compañeros, profesora. Primero que todo, queremos hacer una breve contextualización acerca del conflicto armado en Colombia. Primero que todo, el conflicto armado es un enfrentamiento masivo que se da entre dos grupos o más de personas, el cual trae como resultado muertes, desplazamiento forzado, desaparición forzada, violencia sexual, entre otros. Además, es importante resaltar que según el Centro Nacional de Memoria Histórica, entre el año 1958 y 2018 se realizaron 4.210 masacres que dejaron 24.447 víctimas mortales. De 1958 al año 2012 se reportaron 218.094 muertes, de las cuales el 19% pertenecían a los combatientes y el 81% a la población civil. Además, se evidencia que el 2001 ha sido el año con más masacres reportadas, siendo esta un número total de 406. Sobre violencia sexual, en el marco del conflicto armado se han documentado 15.222 hechos con 15.738 víctimas. Por otro lado, el Centro Nacional de Memoria Histórica reportó para el año 2018 68.431 hechos en total. Fueron 8.472 víctimas desaparecidas. Los civiles fueron los que más se registraron, con un número de 79.245. Además, del año 1985 al 2012 se presentaron 5.712 víctimas de desplazamiento forzado. De 1988 al 2012 se registraron más de 10.189 víctimas de minas. Del 1988 a 2012 se registraron 5.116 víctimas de reclutamiento ilícito. Enfrentamientos que se ocasionaron en contra de la fuerza pública. Estos actos tuvieron como objetivo el amedrentar a la población civil. ¿Qué querían estos narcotraficantes? Básicamente, despojar a los campesinos de manera ilícita de sus tierras. Cabe resaltar que muy seguramente la masacre de Trujillo ha sido la masacre que más ha reportado víctimas a través de los años, con un total de 342. Sin embargo, la Asociación de Familiares de la Masacre de Trujillo reconoce que realmente fueron 241 las víctimas. Dentro de los hechos de violencia se encontraron asesinatos, terrorismo, desaparición forzada, torturas, entre otros, que se originaron básicamente entre la alianza de los narcotraficantes Diego Montoya, alias Don Diego, y Henry Loaiza, alias El Alacrán. Enfrentamientos que se ocasionaron en contra de la fuerza pública. Estos actos tuvieron como objetivo el amedrentar a la población civil. ¿Qué querían estos narcotraficantes? Básicamente, despojar a los campesinos de manera ilícita de sus tierras. Trujillo era un pueblo tranquilo de campesinos. El sacerdote del pueblo, el padre Tiberio Fernández, junto con un grupo de campesinos, realizaban un programa llamado Tejido Social para ayudar a los más necesitados y a independizar además a los campesinos de los terratenientes. Los hechos centrales de la masacre de Trujillo son una estrategia perversa de lucha antisubversiva materializada en la Operación Relámpago, el Plan Pesca y el Plan Democracia, que contemplaron la represión o eliminación de los líderes comunitarios y de la protesta social al ser acusados como guerrilleros o como auxiliadores. Se presenta como evidencia la represión militar a la multitudinaria marcha campesina del 29 de abril de 1989. Además, los seguimientos e intimidaciones a los miembros de los grupos comunitarios y líderes del campesinado, así como desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias que antecedieron los crímenes de lesa humanidad ocurridos entre marzo y abril de 1990.
El 29 de marzo de 1990 hay un enfrentamiento entre el ELN y una patrulla del ejército, el cual deja 6 civiles heridos, un civil muerto y 7 militares muertos. El 30 de marzo de 1990 hay un rescate de los cuerpos de los militares muertos en el enfrentamiento por una comisión civil y militar. Además, el 31 de marzo de 1990 se evidencia la detención arbitraria del presunto guerrillero Wilder Sandoval, el asesinato del inspector de la policía de la Sonora y las primeras desapariciones forzadas. El 1 de abril ocurren asesinatos selectivos y nuevas desapariciones forzadas. El 2 de abril, la desaparición forzada de los ebanistas y el atentado contra el concejal de Trujillo. De ahí en adelante, las principales modalidades de violencia después de la masacre de Trujillo han sido los homicidios selectivos con un 61,8%, los homicidios colectivos o masacres con un 28,9%. Además, se registran casos de desaparición forzada, sin embargo, esta se volvió una práctica menos recurrente y más excepcional en contraste con los hechos ocurridos en la masacre de Trujillo. El 8 de abril, la desaparición forzada y el asesinato de Juan Giraldo, Freddy Rodríguez y Danilo García. Además, el 13 de abril de 1990 tenemos la desaparición forzada de Carlos Alberto Bermúdez, José Horacio Bermúdez y Nelson Hernández. La historia relata muy tristemente la desaparición del padre Tiberio. De él es obligado a ver la violación y el asesinato de su sobrina para después ser asesinado y descuartizado con una motosierra. Es importante mencionar el porqué de los hechos. Fue la detención arbitraria, desaparición forzada, tortura, homicidio selectivo y masacre perpetrada por una alianza regional y temporal entre estructuras criminales de los narcotraficantes Diego Montoya y Henry Loaiza, fuerzas de seguridad del Estado, cuyo principal designio era la contrainsurgencia. También están los variados móviles, la limpieza social, la eliminación de testigos, despojo de tierras y la persecución política, simpatizantes y colaboradores de la guerrilla ELN. ¿Cómo surge? Por la lucha del control del poder local, combinándolo con enfrentamientos y alianzas entre familias, partidos tradicionales, delincuencia, narcotráfico, guerrilla y paramilitares. El papel que tiene el desplazamiento forzado en este escenario son los grupos insurgentes y que existían intereses de la guerrilla, el ELN, paramilitares, para dominar la zona, el control de cada uno de los territorios para poder dominar y a partir de la adquisición de los predios. En este territorio era un corredor con acceso al mar para que entraran y salieran armas y también droga. Bueno, y ahora después de hablar sobre la historia del conflicto armado y sobre todo centrándonos en la masacre de Trujillo, nos vamos a contestar esta interrogante de cómo el proceso de memoria del conflicto armado en Colombia ha contribuido a la construcción de la cultura de paz. Bueno, este contribuye a visibilizar los hechos ocurridos en el marco del conflicto armado, pero que busca es como interpelarnos o cuestionarnos como colombianos y como sociedad creada en las zonas urbanas. Es decir, mostrarnos qué pasó realmente con las víctimas, cómo las personas que realmente vivieron estas situaciones agobiantes y de impotencia, ¿sí? Por decirlo así, y así poder sentir nosotros como parte de esta sociedad la empatía frente a estas personas que pasaron muchos años bajo estos conflictos armados. Esta memoria también busca que nos eduquemos como colombianos. La memoria hace resistencia a un diálogo social, que todos podamos compartir a través de las memorias las desigualdades sociales por las que estas personas pasaron. Es decir, que no solo los adultos y los jóvenes sintamos esa empatía
o esa historia que ellos vivieron, sino que también venga desde abajo con los niños. Entonces es allí donde a través de muestras artísticas y a través de los años, de estas maneras han podido salir adelante y demostrar qué fue lo que realmente pasó, con fotografías, con obras de teatro, con canciones, con cánticos, con marionetas. Estas personas, estos hombres y mujeres que fueron afectadas por la violencia puedan salir adelante y poder demostrar, reconocer y aceptar para poder olvidar lo que ellos pasaron. Y pues la verdad, las memorias se centran en que ellos puedan denunciar y sanar lo ocurrido, ya que nunca se habían hecho escuchar, pues de algún modo los callaban.